Entonces nuestro tema, ¿verdad? El reino de Dios. Vea la ñande. ¿Qué pasó? Vos miraste ahí, ¿qué pasó? Penal, vio. No, pero escuchaste gol de penal ya. ¿O todavía? ¿O sigue todavía el partido? 15 minutos al área. Ah, sí. 15 todavía. Segundo tiempo, otro 15. Comenzó recién entonces. Bueno, pero mientras nosotros estudiamos, Paraguay va a ganar. Ustedes no me creen. Ustedes no me creen, pero... Yo no te creo, padre. Y bueno, y listo todo. ¡Ey! ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me tenés que dar un jugo, te dije. Todavía no hicimos el juguito. Sí. Maki. ¿Y otro? ¿Qué? Y otro aquí, Duarte. No, pero Ahí nomás, no te... aquí es otra rifa. Vos estás pensando en de Yañez. Este fue aquí en la parroquia. No, yo Aquí. le preguntaba, no. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Así podemos ganar el partido. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, y además rezar, en el inicio rezamos por la selección paraguaya, ¿verdad? Los 14 últimos minutos. Ya me inquieta, ya ganaste 2-1. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces nuestro tema principal era, en este mes de junio, era el reino de Dios. Reino, esto era lo principal, reino. Y por eso veníamos mirando y decíamos desde el inicio que cuando hablamos del reino, estamos hablando de la realización y de la plenificación de lo que el Señor había prometido ya en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nosotros teníamos, y habíamos dicho, que teníamos 3 grandes promesas. A ver si recordamos las 3 grandes promesas. Primero, ¿cuál era? ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham? La tierra. Muy bien, no se olviden la tierra, pero la tierra quiere decir nuestra propia realización, número 1. Número 2 era la descendencia. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia es como decir, a través de tu descendencia, a través de tus hijos, a través de tu familia, yo voy a hacer que todo el mundo se convierta y vuelva a Dios. Ese pues. Y ahí nosotros hablamos del pueblo de Dios. La descendencia quiere decir la formación del pueblo de Dios, la familia de Dios. Ustedes tienen que ser el ejemplo entonces. Ustedes son los que van a ir enseñando a la humanidad para que vuelva a Dios y para que deje la situación de pecado. Es decir, vayan aprendiendo en la vida cómo tienen que hacerlo. Y el tercero era la monarquía. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando en realidad. Hemos desarrollado y fuimos mirando desde el comienzo y se dan cuenta que permea los 73 libros que tenemos de la Biblia. Nos habla en realidad de estas 3 promesas, de la tierra, de la descendencia y de la monarquía. Jesús, dice el INRI, ¿se acuerdan? Jesús, rey de los judíos, ¿entienden? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces está hablando del reino. Y después, Cristo, rey del universo, es decir, en el Apocalipsis, el que está sentado en el trono, vestido de rey. Bueno, ese es Jesucristo. Es decir, es muy interesante si nosotros entendemos bien la estructura, como hoy hablábamos también en la misa, ¿te acuerdan? De la estructura, la base, lo esencial y fundamental, y desde ahí podemos entender lo que es el reino de Dios. Bueno, y hoy ya queremos centrarnos, y por eso pusimos exclusivamente, porque ahora ya entramos en el Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento. Eso que yo les hablé fue la estructura, lo que encontramos, fuimos estudiando poco a poco, cómo se fue desarrollando. La promesa verdadera encontramos en el segundo libro, dijimos, de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. No se olviden de eso, tienen que saber eso. Ustedes tienen que saber. Entonces ahí es la promesa que le hace Dios. Comienza
la monarquía como tal, comienza la monarquía en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Es ahí donde comienza. Pero aquí hay una disyuntiva, decíamos. ¿Qué significa eso? Que está lo positivo y está lo negativo. ¿Por qué? Y porque la monarquía, cuando estamos hablando en el sentido teológico bíblico, no estamos hablando de un estilo de gobierno que ahora todos tenemos que tener monarcas, reyes, lo que sea. No. La organización, cada uno va a tener lo que quiera, ¿verdad? ¿Cómo se va a organizar? De acuerdo a sus naciones, de acuerdo a lo que sea. Pero cuando hablamos de monarquía en la Biblia, estamos hablando en realidad de una organización. Eso es lo que tienen que recordar. Monarquía es igual a organización. Y bueno, por eso es que nosotros cuando hablamos, venga a nosotros tu reino. Entonces lo que estamos pidiendo es que venga el reino de Dios. Nosotros queremos organizarnos de acuerdo a qué cosa, a los criterios y valores de ¿quién? De Dios, del Evangelio. Por eso le decimos a Dios que venga en medio de nosotros tu reino. El reino de Dios es lo que tiene que venir en medio de nosotros. Bueno, y así, eso creo que nosotros ya lo sabemos bien. ¿Y desde dónde comienza? Por eso, este es el primer evangelio que se escribe. Mucha atención. San Marcos. Y por eso es que tomamos San Marcos, porque podríamos tomar muchísimos otros pasajes también de otros evangelistas en que aparece Jesús como rey también. Cuando está ante Pilato, ¿se acuerdan? Que le preguntan también, aquí está el rey de los judíos. Ah, no, fuera, ese no es, ¿viste? De ahí también podemos hablar. Pero sin embargo, esto es lo que se llama el sentido programático. Este es el objetivo. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar San Marcos? Marcos nos está diciendo que aquí comienza a elaborarse todo el camino cristiano. Cuando Juan el Bautista, decíamos la semana pasada, es entregado a la cárcel, él termina su misión y ahí terminó el Antiguo Testamento. Decíamos que Juan era como la bisagra, decíamos, de la puerta. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista es el que une la puerta con el marco. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, unimos a través de la persona de San Juan Bautista, que fue justamente el 24, ¿verdad? Y desde ese momento entra a actuar Jesús. Vamos a mirar entonces Marcos 1, 14, 15. Vamos a hacer nuestro estudio exegético primero. Vamos a conocer bien de qué se trata, los contextos y las palabras también. Incluso vamos a hacer un contexto exegético bien estudiado para que entendamos lo que San Marcos nos quiere decir y la comunidad cristiana nos quiere transmitir. Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que tenemos en los versículos 14 y los versículos 15 del capítulo 1. Y miremos un poco nuestro contexto histórico, es decir, dentro de la historia realmente, porque esto no es un cuento de hadas, no es una cosa que se inventó, no es una cosa que a alguien se le ocurrió escribir, voy a escribir una novela, voy a escribir un cuento, no. Sí. Ahí, San Marcos, ¿discípulo de quién fue? San Marcos en realidad se dice que fue el discípulo de San Pedro, que le acompañó a Pedro, el apóstol, ¿verdad? Como el Evangelio de Pedro. Exactamente, podemos decir así, ¿verdad? Así como Lucas estuvo con San Pablo. Entonces Lucas estuvo en la evangelización, acompañando, y dicen que era médico, etc. Bueno, hay muchas tradiciones muy interesantes y aparece, ¿verdad? Lucas también en un momento dice: el único que me acompañó era Lucas, en el momento de que estaba prisionero, etc. Lucas, ¿verdad? Y encontramos, y Hechos de los Apóstoles lo va narrando Lucas, en fin. Son elementos muy interesantes que tenemos ahí dentro de la tradición cristiana. Pero ahora, nosotros, al mirar aquí el Evangelio de San Marcos, que posiblemente era discípulo de Pedro, le acompañó a San Pedro, entonces él va escuchando. Y lo que él escucha en las prédicas de Pedro, Marcos
posiblemente por eso se dice que está escribiendo aquí a los judíos o los cristianos que estaban en Roma. En Roma. Es el que más utiliza terminologías en latín, ¿entiendes? O sea, del Imperio Romano. Porque todo se escribe en griego, pero de vez en cuando mezcla también. Es como un yo para, por decir así. Pero son pocas palabras, ¿verdad? No es que es todo el lenguaje yo para, sino que hay algunas palabritas que va entrando dentro del Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Y porque él posiblemente está escribiendo a los romanos, Marcos, el Evangelio. Entonces ellos tienen una cultura allí y siempre se adaptan las literaturas. ¿Para qué? Y para que la persona que está leyendo pueda entenderlo, porque si no, no lo entendería. Para poder entenderlo tiene que leerlo de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo, vamos a decir así, de acuerdo a su idioma. Bueno, entonces, aquí, después que Juan fue entregado, etcétera, etcétera, el contexto histórico, Marcos ubica el inicio público de Jesús después del arresto de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue arrestado. Esto no es un dato secundario, sino que significa que la misión de Jesús comienza en un clima de persecución, peligro y conflicto. Lo primero que hay que subrayar. Aquí es persecución, peligro y conflicto. No es que Jesús viene ya aquí todo tranquilo, un caminito ya todo preparado, todo tranquilo, para venir sobre algodones, no. Y entonces Juan fue arrestado por Herodes Antipas. Su predicación profética denunciaba el pecado, llamaba a la conversión y preparaba el camino del Señor. Cuando Juan es silenciado, Jesús no se esconde, sino que Jesús en ese momento sale a predicar. Ese es el momento entonces en que Jesús sale a predicar. Entonces tenemos que predicar, tenemos que dar a conocer el Evangelio, así que fuerza, ánimo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Juan es silenciado, Jesús no se esconde y cuando Juan el Bautista es silenciado, sin embargo Jesús sale, él ahora a anunciar. La misión de Jesús nace, por lo tanto, en un contexto de represión, en un contexto de expectativa mesiánica, dominio romano, pobreza campesina y esperanza religiosa. ¡Qué espectacular! Entonces, tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque los contextos son los que nos dan la sintonía de lo que nosotros estamos viviendo. ¿En qué lugar nos estamos ubicando? ¿En qué situación nos estamos ubicando? Y entonces por eso aquí está represión, expectativa mesiánica, dominio romano, pobreza campesina y hay una esperanza religiosa. Y es aquí donde Jesús va a comenzar a predicar. Entonces por eso que es muy interesante. Es como decir, cuando uno pone un negocio, por ejemplo, si aquí nadie vende agua y todo, y aquí hace mucho calor y es un desierto, y nadie vende agua, y yo pongo un kiosco donde se vende agua, se cabota, ¿verdad? Todo el mundo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entraste a responder a la necesidad de ese grupo humano. Entonces, cuando estamos diciendo el contexto histórico, es decir, Jesús entra a predicar, por eso que su evangelio, primero hay un contexto de represión, y por eso que Jesús es duro también. Juan el Bautista mismo, él habla bastante, llama a la conversión, porque la situación era de mucha injusticia, de mucha represión para con el pueblo. Y no solamente una represión a través de las armas, sino que una represión como también nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando la gente se vuelve pobre, ¿por qué? Y porque no le estamos dando lo necesario, ¿entiendes? Esa es una manera de reprimir. O sea que nosotros creo que conocemos muy bien también en nuestro contexto histórico de nuestra nación, del Paraguay, hay muchos que se enriquecen, pero que son multimillonarios, ¿verdad? Pueden ir 2 y 3 meses también para el Mundial y está tranquilo. Y nosotros aquí arañando para poder llegar el mes, ¿verdad? Para ver si llegamos a fin de mes. Y bueno, y sí, por eso. Y así, ¿verdad? O sea, hay situaciones, bueno,
Y esas cosas son las cosas que verdaderamente nos hacen pensar a nosotros, ¿verdad? Nos hacen pensar tanta... ¿Por qué, vio? Parece que me equivoco. No, ahora están chutando penales todavía. Esperen nomás, todavía no ganamos. Bueno, ya vamos cuando toca bomba, etcétera, ahí vamos a ver si estamos ganando. Bueno, espero que todo lo que están viendo nuestro programa, quiero decir, mejor dicho, están estudiando, o sea, antes que tienen la televisión ahí, aquí, así están ellos. Para ver, bueno, espero un ojo para uno y no entienden nada de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, estábamos diciendo que aquí, represión, pero hay una expectativa mesiánica. ¿Qué significa la expectativa mesiánica? La expectativa mesiánica significa aquí directamente para nosotros el hecho de que ellos esperaban de un liberador, políticamente hablando. Es que también desde el año 170 antes de Cristo está el movimiento de los macabeos. Que veamos, que va la colina para ver. Bueno, y entonces ese movimiento de los macabeos, ¿qué es lo que hizo verdaderamente? Y ese movimiento de los macabeos lo que hizo es darle, aquí está lo que estamos diciendo, esa expectativa de que se podían ellos liberar del dominio, los griegos prácticamente desde el año 333 que comienza Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Ahí comienza todo el gobierno griego, el imperio griego, a dominar toda esa región. Es la fuerza de los griegos. Pero después van entrando y cada vez más. Y es ahí donde dice que surgen, si ustedes leen el libro de los Macabeos, sería interesante porque todo esto tendríamos que combinar con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para entender. Por eso estamos hablando un poco del contexto histórico. Porque el contexto histórico es una historia verdadera, lo que sucedió. Y si ellos llegaron a tener un momento de libertad, Israel, después entraron los romanos, entre el 65 y 63 antes de Cristo, y ahora caen en manos ¿de quién? De los romanos, ¿entienden? Pero ellos siguen esperando. Ahora ya estamos desde el 60, ya son más de 90 años que están los romanos, el imperio romano, porque estamos en el año 30, cuando cuando sucede esto que estamos leyendo. Y si los romanos tomaron en el 63, 62, 65, lo que sea, antes de Cristo, entonces quiere decir que ya pasó y ahora otros 30 más, ya va 90 años, ¿verdad? Casi 100 años prácticamente, un siglo que están los romanos manejando todo el ambiente político y todo el ambiente militar y todo, la tierra. Y bueno, se liberaron de los griegos, pero ahora caen en manos del imperio romano. Y entonces ellos sueñan siempre. Por eso que cuando ellos hablan del Mesías, hablan de Jesús que tiene que traer el reino, pero ellos no están hablando de un reino de Dios. Como monarquía. Exactamente, muy bien. Como alguien que viene, como yo le decía siempre, con la espada en la mano, como David, que le expulsa a todo el mundo y hacemos que nuestra patria sea Israel. Que nadie tenga la influencia sobre nosotros. Entonces, fuera los romanos y que nadie aquí esté mandando. ¿Y en quién ponía la esperanza? En el Mesías, ¿verdad? Sí. Padre, pero es difícil entender cómo los judíos en esa época, siendo que entendían tanto las escrituras y que en el Antiguo Testamento ya decía que él se le iba a flagelar y que iba a morir y que iba a sufrir mucho, ¿cómo no bueno, lo reconocieron? pero viste, las interpretaciones pues son interpretaciones también no fáciles de aplicar, ¿entendiste? No es que se aplica así nomás, para ellos era muy difícil porque ellos tenían dentro de su concepción y hasta ahora lo ganamos parece. ¿O qué? No sé, algo. ¿Terminó? Alemania le envió uno, eso sí lo que sé. ¿Desvió? 3-1 era. 3-2. ¿Quién gana? Paraguay. 3-2. Ya. Bueno. Paraguay, 3-2.
En penales. Bueno, y hay que seguir rezando. Bueno, y concéntrense ahora. Doña Ganato, yo ya le dije ya que vamos a ganar, así que tranquilícense ustedes, que vamos a seguir estudiando. Bueno, la pregunta que vos estás haciendo aquí, las escrituras ciertamente que decía y dice, ¿verdad?, que un Mesías es róbico ahora Paraguay. ¿Qué pasa? Dos penales error Alemania. Dos penales erró Alemania. Que vea, claro, bueno, ya ganamos, vea, ¿viste? Yo le dije, tranquilícense, pueblo mío. Yo, pico, el que tengo que tranquilizarme, Señor mío, Dios mío, es que yo había prometido a la gente que todo me tiene que dar plata. Es que 100.000 cada uno me tiene que dar, ustedes también, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿Ganó Paraguay? Metió, obvio. Ahora no fue competente. Metió penal y ganó. Sí, bueno, y vamos a... Estamos rezando, bueno, y vamos a rezar para que verdaderamente entonces podamos nosotros ganar este partido. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer ya. Hacer que gane Paraguay. Bueno, con nuestra oración. Bueno, ahí estamos. Eso era. Eso. Eso era. Nada que ver. Este no transmite así, ¿no? ¿Viste? Hay algunos nomás que transmiten, entonces, ¿verdad? ¿Quién? O 13, no sé. No, pero no es la televisión, sino que... Bueno. ¿Erró? Paraguay, pico. ¿Quién? Sanabria, de Baro. Bueno, entonces, miren un poco, estamos hablando aquí, ¿verdad?, de esta misión de Jesús, que nace, por tanto, en un contexto de represión y expectativa. Eso entonces ya sabemos, la pregunta que vos estabas diciendo era de esa esperanza religiosa, alguien que tiene que venir. Y aquí entra lo religioso, o sea, entra posteriormente lo religioso. En el Nuevo Testamento se insiste mucho. Hoy justamente leímos quién dice la gente que soy yo, porque ellos estaban esperando, ¿verdad? Vos sos el David, vos sos el Mesías, ¿verdad? Pedro es el que va a responder, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Pero por eso Jesús después le va a responder, pero eso es según San Mateo, nosotros estamos mirando aquí, pero todo se complementa, ¿verdad? Porque es la misma teología. Y le dice, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Salvador, tú eres verdaderamente el que tiene que darnos esa salvación. Bueno. En el contexto bíblico, Marcos 1, 14, 15 es como el programa completo del Evangelio, ¿verdad? Resume toda la misión de Jesús. Tiene la relación con Isaías 43. Preparen el camino del Señor. Daniel también nos dice 7:14, el reino dado por Dios al Hijo del Hombre. Isaías tiene otra expresión, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia. El Señor reina, el anuncio de Jesús no es una simple enseñanza moral, es la proclamación de que Dios está actuando definitivamente en la historia. Entonces, desde un contexto religioso, nosotros estamos tomando, y lo que el pueblo está leyendo, vos decías, ¿cómo es que ellos no entienden, verdad? Claro. Porque ellos, estos pasajes que nosotros estamos leyendo aquí, lo estamos leyendo ya a posteriori. Lo estamos leyendo ya ahora. Nosotros estamos 2000 años después, ¿verdad? Pero cuando ellos estaban ahí en ese momento, ¿qué podríamos decir? No era fácil, ¿verdad? No era fácil entender para ellos qué es lo que estaba sucediendo. Le ven de repente a Jesús. Más aún, le voy a decir otra cosa. Miren, cuando a Jesús se le entrega a Pilato. ¿Qué hace Pilato? Le lleva, ¿verdad? Y le lleva ya todo con las coronas de espinas, coronado, vestido de rey le lleva. ¿Y qué es lo que le dice? Sí, con la túnica roja como rey, él le está llevando como si fuese un rey. Le lleva ahí y le pone, y le dice,
le dice, he aquí el rey, le dice. ¿Qué pasó? Clasificamos. Pero fallamos 2 penales. ¿Pero ganó Paraguay? Sí, casi no. ¿Ganó Paraguay? Sí, sí. ¡Ganó Paraguay! ¡Chao Alemania! Ahí está la vacuna al perro alemán. Le ganamos a Alemania, que se vaya a su casa. Falló 2, ¿verdad? 2 Sí, que ya ganamos. ¡Qué bajo! Señor, ¿qué estuviste contando? ¿Qué pasaba? Pero está bien, así lo vivimos. Bueno, listo. ¿Saben por qué ganamos? Porque ustedes fueron fieles aquí, vinieron a la clase. Por eso, por si no, ya perdemos ahí. O sea que todo eso que nos vinieron a la clase casi nos dio liderazgo ayer. Padre, escuchamos misa también. Qué lindo, sí, la misa. Yo dije la pasada. Sí, sí. Bueno, ahora entonces, tercer elemento. Entonces, ya entendiste, ¿verdad? Lo que es el contexto religioso. Es decir, todo lo que ellos estaban pensando y todo lo que ellos creían, ¿verdad?, que tenía que suceder, al final de cuentas, no es que así nomás ellos dicen, aquí ya sucede y nosotros miramos en un sentido religioso. No, porque ellos pues estaban esperando en un Mesías político. Él tenía que venir ahí a pelear y a liberarle a Jesús. Entonces le estaba diciendo, cuando Pilato le lleva a Jesús y le presenta, he aquí el rey, le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice a la gente? ¿Qué le responde a Pilato? ¿Qué le dice? Que ellos no conocen otro rey. Fuera, no. Con respecto a Jesús, ¿qué le dice? Fuera ese. Y después, ¿y qué voy a hacer con este? Le dice. ¿Y qué le dice? Crucifícalo. Claro, imagínense, Pilato le lleva a Jesús todo golpeado, todo sangrado, con su púrpura, etcétera, el manto, le lleva. Y le dice, abre la pen del rey, le dice. Y yo estoy ahí, y yo soy el rey. ¿Y vos qué me vas a decir? Porque vos, ¿qué es lo que estás pensando? Que nuestro rey, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser el que viene a liberarnos. Mira, vaya a rey, vea, no no votáis tema y nada, pero violar el rey. No, fuera ese no es nuestro rey. ¿Se dan cuenta? Según ¿Entienden? el contexto que ellos tenían. Claro. Por eso estamos hablando del contexto histórico, ¿verdad? Y religioso. ¿Cómo? Sí, bueno, eso ya son detalles. Aquí lo importante es que Pilato le presenta al pueblo, le presenta como su rey. Pero ¿qué clase de rey ellos están esperando? Un rey político, que les libere de Roma, que les libere de ahí. Entonces, ahí viene el problema, ¿verdad? Entonces, y claro, con las armas. Aquí nosotros, estilo macabeos, así de sencillo. También, sí, eso se dice, ¿verdad? Bueno, eso se le aplica, ¿verdad? No tenemos ningún momento. Bueno, en los apócrifos, si uno lee en los apócrifos, ahí te narra, hay uno que se llama el Evangelio de Judas. Sería interesante leer. Pero, como sabemos, el Evangelio de Judas, ese ya apócrifo, ya es muy tardío. Y ahí, más o menos, se quiere salvar un poco la figura de Judas también, porque en realidad con Judas siempre estuvo con Jesús. La gente le quería a Judas, tenía mucha confianza. Él era el que manejaba la plata, ¿entienden? Él era el ecónomo, el administrador. O sea que no era cualquier cosa. Entonces la comunidad cristiana después también quiere salvar la figura de Judas, que le había entregado, ¿verdad?, al Señor. En un pasaje le cargan un poco las tintas, ¿se acuerdan cuando se encuentra en la casa de Lázaro, etcétera? Dice, hubiésemos vendido ese perfume por 200 denarios, o 300 denarios, ¿verdad? Y hubiésemos dado a los pobres, dice. Y después Juan dice enseguida, dice, no, él solamente decía eso porque él era el administrador, el que tenía la plata, y él metía, dice, las manos, o sea, pero ese ya es un cargar algo para mostrarte un poco cuál era la actitud de Judas, sí. Padre, entiendo lo que dijo la hermana, algo que toda la vida tú ves. Sí. Cómo los judíos, siendo tan estudiosos, Sí. no veían todo lo que fuera, se anunció con antigüedad, no estoy hablando Sí. de cuando le crucificaron, sino antes, Ujú. cuando comenzó a actuar Jesús. Las señales que dio. Sí, las señales que había se cumplían. Pero ahí viene también, porque personalmente yo digo, es que nosotros le juzgamos a los judíos, pero nosotros hoy en día seguimos crucificando. Y claro, sí, eso es cierto. Es decir, famoso
Jesús tiene que estar acá, y acá está la hermana que no come, que esto, que lo otro, y le ignoro. Claro, así mismo es. Pero, escuchen otra cosa, hablando de un contexto histórico, ahora vamos a entrar un poco en el contexto psicológico enseguida. El contexto histórico, no es que también ellos sucedía así como nosotros leemos en el Evangelio. Recuerden que el Evangelio se escribe en el año 65, se escribe 65. Y estamos hablando históricamente del año 30. Jesús decimos que muere en el 33, ¿verdad? Bueno, y estamos hablando del año 30. Esto se escribe en el año 65. Después, San Mateo se escribe en el año 75-80. Después, Lucas se escribe más o menos 85-90. San Juan se escribe más o menos 95-100. Muchísimo ya corrió, como se dice, agua bajo el puente, ¿verdad? Muchísimo. 60 años, 70 años, etc. Entonces, la comunidad, cuando se escribe esto, por eso que, mucha atención, nosotros decimos, ¿cómo es que los judíos no veían que Jesús estaba haciendo eso? Que Jesús estaba curando al ciego, que Jesús estaba curando al leproso, que Jesús estaba caminando sobre el agua. Atención, calma, calma, porque ya hemos dicho, en introducción a la Biblia sobre todo, que todos estos lenguajes que eran lenguajes simbólicos para expresarte verdaderamente lo que estamos estudiando nosotros, que el reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso que es muy importante la interpretación bíblica y el estudio exegético, porque la gente muchas veces quiere aplicarlo, pero así, a rajatabla literalmente. Yo una vez estaba así y de gente que predica así a la gente o lo que sea, laicos, pero que no tienen así una formación verdaderamente teológica o bíblica, sino que más o menos porque le viene a su cabeza y porque Jesús es así, porque no, y dice ¿viste? Ese fue el estilo protestante. Y con esa gente vos no podés discutir, te vas a pelear de balde. Y después ya te condena, ¿verdad? Te dice, entonces vos decís, Jesús no caminó sobre el agua, entonces, usted entonces es un hereje, usted, ¿viste? O sea, ¿por qué? Y porque no entiende el lenguaje, no entiende. Eso es como querer discutir con un, ya que hablamos de Alemania, ¿verdad? De un médico del corazón que se va y se especializa 7, 8 años a Alemania, ¿verdad? Súper especialista del corazón. Y después viene uno ahí, uno ahí que viene y que le quiere discutir a ese médico, ¿entendiste? Ese no sabe nada. Pero sin embargo, piñón fijo. Y yo de eso encuentro, pero a patada, ¿verdad? Yo no, ya me callo nomás, porque te vas a pelear de balde, porque no le vas a luego convencer. Ahora, si tiene el deseo verdaderamente y la humildad de hacer un camino y de entender verdaderamente la Biblia, y bueno, tiene que hacer el camino que están haciendo ustedes, para que vaya entendiendo el lenguaje, para que sepa de a poquito. Oye, de balde es como dice, hablar con burro es recibir patada, y entonces es imposible. Entonces, sí. De lo contrario, te dice, vos no crees en Dios. No, por eso, después ya va por otra parte, vos no crees en Dios, vos no crees en Jesús, entonces Jesús no hizo ni milagro para vos sos un hereje, vos cualquier cosa, porque no entiende nada. Por ejemplo, que Jesús cura a un ciego. No, la centralidad no es que Jesús le curó a ese ciego, que le abrió su ojo. No. Ahí lo que te quiere mostrar, y por eso uno tiene que ir mirando un poco y leyendo, le está hablando justamente a los judíos y le está diciendo, ustedes son ciegos y ustedes necesitan ser curados por Jesús, de su ceguera. Tienen que abrir los ojos, ¿se entiende? Eso es lo que está diciendo. Pero es muy difícil, la gente no quiere entender eso, ¿verdad? Y bueno. Pero en fin, nosotros estamos estudiando y estamos procurando entender. Vamos un poquitito más al número 3. El contexto psicológico. Todos están contentos, ¿verdad? Psicológicamente, estamos todos maravillosamente. Yo dije antes que después de la clase, voy a ver cómo salió el partido. Obvio, antes que ni la clase nos puede dar de ustedes. Bueno, el contexto psicológico, el pueblo, dice, vivía cansado. ¿Viste? Escuchen bien esto. Estamos dentro de un contexto histórico, pero que tiene su influencia también en nuestro contexto psicológico. Porque si vos estás enferma, ¿qué te pasa? Vos también estás, está esto, está aquello, ¿verdad? Si vos estás entonces psicológicamente eres iba ahí, porque de gusto iba a beber, ¿verdad?
quiere irte aquí, quiere comprar esto, quiere comprar aquello, o si no está preocupado, no puedo pagar mi alquiler, no puedo... 10.000 cosas podemos inventar nosotros ahora, pero para saber y ubicarnos. El contexto psicológico, el pueblo vivía cansado, dominado espiritualmente, confundido. Había miedo, pobreza, ¿viste? Impuestos, violencia política. Y hay una espera religiosa. En este ambiente Jesús anuncia algo decisivo. Escuchen bien, lo psicológico. Y esto es lo que hizo Alfaro ahí con la selección paraguaya, ¿verdad? Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Es decir, le está dando el espíritu, le está dando la fuerza, ¿verdad? Para que siga adelante. Y esto es espectacular. Bueno, psicológicamente sus palabras producen 3 movimientos interiores. Despiertan esperanza, el tiempo de Dios ha llegado. Provocan decisión, hay que convertirse, hay que convertirse. Tercero, exigen confianza, hay que creer en el Evangelio. Jesús no manipula el miedo, sino que despierta la fe. Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere decir el reino de Dios está cerca? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Viste? Estas es las 2 palabritas. Aquí yo no puse, ¿verdad? Pero desde Marcos, que estamos estudiando, ¿verdad? Marcos 1, 14, 15. Estas son las palabras clave. Y ahora vamos a entrar un poquitito enseguida, ¿verdad? Pero conviértanse. Esto te despierta esperanza. El reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido. Todo esto es esperanza. O sea que ahora es nuestro tiempo. Dale, gente, ahora tenemos que hacer. Bueno, por eso yo le dije, lo psicológico es muy importante. Y es una de las cosas más lindas que este señor Alfaro hizo, ¿verdad? Provoca decisión. ¿Viste que provoca decisión? Aquí, seguramente que estos jugadores, nosotros no vimos, ¿verdad? Pero a muerte, paraguayito, a muerte. Porque aquí ellos decían, perdemos aquí y nos vamos todos a casa. También los otros, ¿verdad? Pero viste que ellos son más fríos, más calculadores, que esto, aquello, papá. Pero nosotros pues somos más sangre, ¿verdad? Sangre, sentimiento. Por eso nosotros no nos damos cuenta que somos pisatroncos, todo lo que sea. Pero nosotros, garra, Guaraní, tenemos que ganar. Pero por la pelea nomás nosotros ganamos. No es porque tenemos mejor fútbol, no. Esto es por actitud, ahí está. Luchamos hasta el final. Y al final, ya ganar Alemania, chau, che, Alemania, bueno, todo eso exige confianza, es decir, te ayuda a vos. Y vos tenés confianza en vos mismo y luchás, ¿verdad? No porque sos el mejor, sino que porque sos aguerrido, ¿eh? Ahí está. Bueno, el cuarto elemento, quiere decir que Jesús era paraguayo, ¿verdad? Bueno, cuarto elemento, contexto cultural, ahora antropológico. Miramos un poco del aspecto bien humano, cómo nos toca. En el mundo judío del siglo I, reino de Dios no significaba principalmente un lugar, ¿viste? Sino un gobierno, ahí está, soberano de Dios. Es decir, es el Espíritu de Dios. Cómo nosotros tenemos que vivir dentro del Espíritu de Dios. El pueblo esperaba que Dios reinara venciendo el mal. Reinara venciendo el mal. Liberando a Israel. Restaurando la justicia y purificando la vida religiosa. Bueno, aquí entonces se dan cuenta qué es lo que el pueblo está esperando, psicológicamente hablando, ¿verdad? Estaba esperando vencer el mal. En el fondo, es como decía ahora del partido de fútbol. ¿Qué es lo que estamos esperando? Ganar, vencer al adversario, vencer el obstáculo. Bueno, eso es lo que está esperando. Liberarse de eso, restaurando ¿qué cosa? La justicia, purificando la vida religiosa. Pero Jesús sorprende. El reino no llega primero con armas. Ahí está. Porque todos pues estaban esperando qué clase de Mesías estaban esperando. El Mesías que venga como David. Y por eso yo le decía, y por eso estudiamos bastante y hemos repetido tantas veces, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, le dije que tienen que memorizar eso. Porque ahí pues está la promesa, que tu reino durará para siempre. De tu reino es que va a venir la liberación. Porque David es el que liberó a Israel, pero ellos están entendiendo que el reino va a venir una liberación también política, porque lo que David hizo fue en realidad una liberación política. Yo ya les expliqué y les dije que David es como el doctor
Gaspar Rodríguez de Francia. Ya le expliqué eso. ¿Por qué? Y porque justamente el que le dio el nombre a Paraguay y los límites a Paraguay y decir, aquí se respeta y esto es Paraguay, y dice que si entraba una carta y le decía la provincia, el Paraguay, lo que sea, no, esa carta no entra, pero allí la era, aquí tiene que decir República del Paraguay, ¿verdad? Bueno, y son estas cosas interesantes, ¿verdad? Entonces uno entiende, es el que le dio la identidad al pueblo, a la gente. Claro que después dice que lo encerró, todo lo que vos quieras, pero fue la técnica en ese momento, la estrategia que se utilizó, y después mandó fusilar a muchos de los próceres. ¿Por qué? Y porque eran de la idea, no, tenemos que ir con Belgrano, tenemos que ir con la Argentina, tenemos que ir, es mejor nomás tenemos que ser, no vamos a aguantar. Ciertamente que no aguantamos, ¿verdad? No aguantamos, ¿por qué? Y porque después también sabemos que todo lo de la guerra del 70, ¿verdad? Que vino después nomás, o sea, los otros le querían comer siempre, porque Paraguay se independizó, y más todavía con Carlos Antonio López después. Paraguay ya demostró ser una potencia, que se podía, ¿verdad? Siendo un país pequeño y mediterráneo. Bueno, en fin, son cosas comparativas para que nosotros podamos entender también lo que encontramos en el Evangelio, lo que encontramos en este contexto histórico, pero ahora que tiene una influencia también psicológica. Pues imagínate después que hayan destruido al Paraguay también, después de la guerra del 70, psicológicamente, ¿cómo estaba la nación? ¡Ja! Igualito, ¿verdad? Estábamos por el suelo. Bueno, ahora, antropológicamente Jesús toca el corazón de la vida humana. El hombre necesita sentido, comunidad, perdón, justicia y esperanza. Y vamos un poco ahora a la parte exegética. Esto nos va a ayudar, vamos a hacer un poquitito rápido. Son palabras griegas, ¿verdad? Con su traducción. Así comienza el Evangelio en griego. Metade, después de esto, y nos explica, indica continuidad histórica, ¿viste? O sea, no es una cosa inventada, sino que te está diciendo que hay una continuidad con todo lo que el pueblo judío estaba esperando. Y nosotros sabemos que los cristianos no son, pero absolutamente los cristianos no son más que, entre comillas vamos a decir, gente del Antiguo Testamento. Es decir, ellos son judíos, pero que tenían la esperanza de la realización de Dios dentro de nuestra historia. Entonces esa palabra, metade, después de esto, quiere decir todo lo que se estaba prometiendo y todo lo que Dios había dicho a su pueblo. Bueno, eso quiere decir en griego, después de esto, metade, así comienza. La misión, ahí está, la misión continúa la obra, ¿viste? La obra del Antiguo Testamento, la obra de Juan. Pero lo va a superar, pero la supera. Otra palabra, to paradocenai, ser entregado. Entonces, ser entregado. To, después es paradocenai, griego. Ser entregado, eso quiere decir. Viene de paradidomi, que quiere decir entregar. Es una palabra fuerte. También será usada para la entrega de Jesús en su pasión. Juan es entregado. Jesús también será entregado. Desde el inicio, Marcos une predicación y cruz, ¿viste? Ahí está el verbo. Paradidomi, ser entregado, es decir, Jesús entregado. Aquí Juan también es entregado al mal, por decir así, ¿verdad? Luego la otra palabra, ton Ioannem, quiere decir Juan. Juan Bautista representa la última voz profética antes de Jesús. Es el puente entre la antigua espera y el cumplimiento. Es decir, aquí aparece, como ya dijimos, Juan como el que se nos pone aquí la bisagra, decíamos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después viene el elchem, que quiere decir vino, ou. Este es un verbo, no es el vino para tomar, sino que venir. Verbo de movimiento. Jesús toma la iniciativa, no espera a la gente que vaya al templo. Jesús sale al encuentro de su pueblo, ¿viste? Esto también es importante. Es decir, que la salvación es más bien, y ahí pues nosotros entendemos la cuestión de la encarnación, ¿verdad? Es Dios el que viene y entra en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Después dice, Jo Jesús,
Jesús, Jesús. El nombre significa Dios salva, Yeshua, ¿verdad? Salvación. Marcos presenta a Jesús como el portador definitivo de la salvación. Eisten Galilean, Eisten Galilean, quiere decir que Jesús viene ¿a dónde? A Galilea. Galilea es periferia, mezcla cultural, tierra campesina. Teológicamente muestra que la salvación comienza desde abajo. Eso es lo que tienen que ustedes subrayar. ¿Qué es lo que nosotros entendíamos o qué es lo que los judíos estaban entendiendo? ¿Desde dónde tenía que venir la salvación? Desde el rey David. ¿Y quién es el rey David? El rey David es el monarca, es lo máximo, arriba, ¿verdad? La máxima autoridad. Y sin embargo, aquí es todo lo contrario. ¿De dónde viene? Y además es Galilea, por eso, Galilea, de los gentiles, desde abajo. Gente campesina, gente que no tenía mucha... Jerusalén pues era para ellos la élite, sí. De ahí le trae sus 4 primeros discípulos. Muy bien. ¿Y quiénes eran? Pescadores, ¿se dan cuenta? Campesinos, trabajadores. No viene de entre los sacerdotes, entre los fariseos, entre no sé quién, no viene de Jerusalén. Viene allá, desde abajo. Y la encarnación fue así. Dios podría haber salvado con rayitos. Hace desaparecer el mal y hace que surja algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, Dios él mismo se hace. Ustedes saben lo que es hacerse una criaturita. Vos sos mamá, lo que son, ustedes que son madres, saben muy bien. Esa criaturita que nace es lo más indefenso que puede haber, lo más indefenso. Yo justamente en estos días siempre me llevan ahí para hacer la presentación de los 40 días, ¿verdad? Del niño. Y cuando me pasan ahí esa criaturita y agarro y levanto ahí, así de un... Imagínate, ¿no? Y yo lo levanto ahí y digo, qué maravilla la creación, ¿verdad? Tan indefensos somos, había sido. Entonces necesita que alguien le cuide, necesita, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo. Por eso, aquí dice la otra palabra de abajo, no desde los centros del poder, no es que viene desde el rey. Otra palabra, keruson, que es querigma, ¿verdad? Querigma. Keruson, que quiere decir proclamando. Viene de querizo, anunciar, heraldo, como heraldo. No es opinión privada, es anuncio público, urgente, autorizado. Después, otra palabra, to evangelion, to evangelion, es decir, el evangelio. Significa buena noticia. En el mundo romano podía referirse a noticias imperiales. Marco lo aplica a Dios. La verdadera buena noticia no viene del César, sino de Dios. To evangelio, viene desde Dios. Tu Theou, de Dios, es decir, el evangelio que viene de Dios. El evangelio pertenece a Dios, no es proyecto humano, ideología ni estrategia religiosa. Dios es el origen del anuncio. Entonces se dan cuenta que siempre el reino de Dios, cuando estamos hablando, porque nuestro tema pues, es el reino de Dios, el reino. Y ahora estamos hablando en la realización ya en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros estamos proyectando y decimos, queremos construir el reino de Dios, entonces estamos hablando, justamente, estamos hablando de quién, de la propuesta de quién, de Dios. Entonces esto no es humano, nos decía, sino que esto es de Dios. No es una cuestión humana, sino que es una cuestión de Dios. Que nosotros vivamos en unidad, que nosotros vivamos en el amor, que nosotros traigamos el reino de Dios para que el hombre se realiza, es la propuesta de Dios. Eso quiere decir, to evangelium, tu Theou, de Dios. Este evangelio, esta buena noticia le pertenece a Dios, tu Theou, no tu anthropon, ¿verdad? No es del hombre, sino que es de Dios. Y entonces viene otra palabra, kailegon, diciendo, introduce el contenido del anuncio. Marcos resume en una frase todo el mensaje inicial de Jesús, diciendo. Es decir, lo que Marcos aquí quiere anunciar es que Jesús mismo tiene una misión muy importante. Si alguien les pregunta, yo ya le dije también eso, si alguien les pregunta, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra? Nunca responda Jesús vino a curar a los enfermos, vino a devolverle la vista, vino a curar al leproso, vino a caminar sobre el agua, vino... ¡Nee! ¿Cuál era? Vino a Para el reino de Dios. anunciar
el reino de Dios. Eso. ¿Por qué? Porque todos estos acontecimientos, y bueno, ¿y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es la realización del hombre, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Salvación, ¿entendiste? Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Y claro, podés decir salvación, pero para que vos entiendas más, porque ya su nombre lo dice Yeshua, y Yeshua quiere decir salvación, Salvador quiere decir Yeshua, Jesús. Entonces Jesús, el Yeshua, el Salvador, el que viene a salvar, ¿qué vino a hacer? ¿Cómo va a salvar? ¿Cómo te va a salvar? Anunciando el reino de Dios. ¿Entendiste? O sea, eso es lo importante. O sea, Jesús viene a salvar, pero a través de la realización. Por eso que este tema es esencial y fundamental para nosotros. Reino de Dios, el centro. Tanto como estudiamos ya las otras semanas, prácticamente hicimos 3 semanas del Antiguo Testamento. La semana pasada hicimos una síntesis del Antiguo Testamento y dando una entradita a este Nuevo Testamento. Y hoy entonces estamos entrando en uno de los, o sea, 2 versículos estamos viendo, pero hay muchísimos porque prácticamente el Nuevo Testamento siempre habla de un Jesús que viene a anunciar el reino de Dios. Bueno, seguimos un poco. Después aparece ahí la palabra plerú, cumplir, llenar. El tiempo de la espera ha llegado a la plenitud. Dios ha madurado la historia. Después la palabra jo kairos, el tiempo oportuno. Es decir, en el tiempo oportuno Dios vino. Y aquí entra, no es cronos, cronología, sino que tiempo oportuno. Creo que yo le expliqué una vez, ¿se acuerdan? Sí. No es el tiempo del reloj, sino que el tiempo oportuno es el momento adecuado. ¿Entendiste? Bueno, es que vas a decir, yo me peleé con fulano y yo a las 3 de la tarde me voy a reconciliar con él. ¿Entendiste? No. Sino que es el kairos, es decir, en el mejor tiempo. Vos no sabés en qué momento. Puede ser a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. Por decir así, ¿verdad? O sea, exactamente. Es un tiempo que más bien se refiere a un tiempo humano, a un tiempo de relación, a un tiempo nuestro. No es el tiempo cronológico, sino que es el momento. En algún momento. Exactamente. En algún momento sucede la gracia. Justamente eso que estábamos hablando, ¿verdad? En la catequesis de ustedes de los padres. Ahí también, ¿verdad? En una conversión y en un deseo, muchos que no están casados, muchos que viven así, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber ahí lo que dice, jo kairos, es decir, un tiempo oportuno, ese momento, ese tiempo que se da en esa persona. Y ahí entonces es donde le llega verdaderamente. Y el Evangelio es así, el Evangelio es jo kairos. O sea, este es el tiempo oportuno en el cual uno entiende. Ustedes mismos en el programa, ¿se acuerdan que explicaron? Hubo un jo kairos, porque ustedes dijeron, bueno, aquí, o vos creo que contaste, ¿verdad? Tu historia en la tele, ¿verdad? Sí. Para la adoración creo que era, ¿verdad? O sea, vos te diste cuenta, ¿y por qué esto y por qué aquello? Uno comienza a preguntarse. Y no es que a tal día y tal hora yo me voy a convertir. No, no hay eso. Sino que alguna vez un gesto, una palabra o algo te toca de repente. Y ese es el jo kairos. Entonces, kairos y cronos. Nosotros decimos la cronología es aquí, minutitos. Sí. Entonces no tenemos que desesperarnos cuando alguien nos dice, yo no soy católico, no creo, y uno quiere hacer, insistir, hasta que no tengas encuentro personal con Dios no va a pasar eso. Así mismo, así mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer, eso sí, tenemos que presentar siempre el tiempo oportuno. Eso sí, el kairos, nosotros. Si nosotros ya vivimos nuestro kairos, nuestro encuentro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir de acuerdo a ese tiempo oportuno que nosotros vivimos, ¿entendiste? Pero así también esperando que esa persona, a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, de ese tiempo oportuno, le llegue a esa persona. Por eso nosotros decimos el ejemplo arrastra, todas esas cosas, esa frase viene de esto, del kairos. Entonces no es porque yo te digo, bueno, vos a las 5 mañana a la tarde vas a convertirte. Yo voy a esperar ahí las 5, 17... Porque repita 1000, 2000 o 3000 veces. No. O sea, tiene que haber ese momento. Y por eso nosotros tenemos que ofrecer, ese es el evangelio, esa es la buena noticia.
ofrecer esa posibilidad para que llegue ese tiempo oportuno, que se dé de alguna manera. Y algunas veces, como yo le dije, algunas veces una palabra, una pregunta, un gesto, y de repente le toca a esa persona, ¿entendiste? Y así, yo tengo muchas de esas experiencias interesantes, ¿verdad? Porque algunas veces uno entra también en el problema con las personas, ¿verdad? Tuve varios casos, personas que venían 2, 3, 4 veces, situaciones, por ejemplo, de conflictos matrimoniales, por ejemplo. Y se pelean y ya se quieren separar y que esto, que aquello. Entonces vienen, hablamos, vemos, pro, contra, así estamos, ¿verdad? Y de repente uno va viendo y va entendiendo cosas tan interesantes en la vida. O sea, yo me doy cuenta, ¿verdad? O sea, yo voy descubriendo también a la medida que me cuentan, ¿verdad? Ellos, y ahí estamos los tres hablando, ¿verdad? Y una vez me pasó así, ¿verdad? Ya era como el cuarto encuentro por ahí. Pero en uno de ellos yo veía que había mucha dureza, ¿verdad? Pero me contaban las cosas lindas y esto y aquello, ¿verdad? Pero siempre era todavía enojado por esto y por aquello, bla, 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 ¿verdad? Pero después había más 99% cosas positivas, ¿verdad? Y en un momento yo me quedo así, ¿verdad? Y después en un momento no me sale más la voz. Me vino ya nudo en la garganta. Y ya no podía hablar. Y yo prácticamente estaba casi llorando ya, ¿verdad? Y más todavía después ya comencé a lagrimear. Eso le cambió a esa persona. O sea, ese gesto. O sea, que también para mí fue involuntario, ¿verdad? Pero, viste, algunas veces... Y después me contó, ¿verdad? Esa persona me dijo, para ahí, en realidad, se va ahí a pillarse, dice. Y es el Kairos, ¿verdad? A pillarse, que yo estaba siendo una persona muy dura, dice. Una persona que no sabía y no entendía. Y que vos así conversando con nosotros y todo lo que estábamos conversando, de repente vos entendiste más de nosotros y cuando visto eso, después dice, no es que en ese momento, ¿verdad? Ya convertí más por esto y por aquello. Sino que después le tocó y se fue y en su casa, después por la pinta del tipo, o reflexionar con su almohada, y habrá pensado, ¿qué le habrá pasado, verdad? Y justamente después me preguntó, la vez pasada, pero después mucho me preguntó, ¿qué te pasó? Ahí yo te he visto un poco así. Y bueno, ahí yo le dije, lo mismo que le estoy contando a usted, ¿verdad? Así le dije, ¿verdad? Bueno, le cuento tantas cosas positivas y yo me daba cuenta que ustedes no eran capaces. Y eso es lo que a mí me cambió. Interesante. Bueno, apea la Kairos. No es entonces un tiempo a las 5 de la mañana, hoy me voy a convertir. Como eso que está en la droga, eso. Dice, no, yo ahí nomás, un chiquitito, yo después ya voy a salir, yo ahí nomás. Mentira, no, jamás. Porque estos son tiempos, más bien son tiempos humanos. Bueno, continúa, Basileia, que quiere decir reino. Más que territorio significa el reinado, señorío, acción salvadora de Dios. Tuceu, de Dios, ya sabemos, el reino no pertenece a Herodes, a Roma, ni a los poderosos, pertenece a Dios. Es una realidad divina que transforma la historia. Otra palabra, metanoiete, conviértense, metanoia, ¿verdad? Cambio de mentalidad, cambiar mentalidad, corazón, dirección. No es solo sentir culpa, es orientar toda la vida. Pisteuete, crean, pisteuo, confiar, adherirse, entregarse. Creer no es solo aceptar ideas, es poner la vida en manos de Dios. En to evangelio, en el evangelio, crean en el evangelio, ¿verdad? La fe se apoya en la buena noticia de Jesús, Jesús mismo. Bueno, eso para que ustedes lean un poco y entiendan después desde el griego el significado profundo. La teología central, ¿qué es lo que nos quiere decir? 4 grandes afirmaciones. Primero, Dios actúa en la historia. Eso tienen que anotar y subrayar. Dios actúa en nuestra historia. Segundo, Dios reina en Jesús, ¿viste? Jesús viene a traer el reino de Dios. Tercero, el hombre debe cambiar, es decir, el hombre se tiene que convertir. Y el cuarto, la salvación exige fe, es decir, fe quiere decir adherirse. Creer no quiere decir aquí en tu cabeza, no. Creer quiere decir yo me adhiero y hago el camino, eso quiere decir creer. Amén en hebreo. Pisteuo, creer, eso es en griego, ¿entienden? Amén es en hebreo. Bueno, 3 exegetas italianos, por ejemplo, Reinaldo Fabris,
ve en Marcos 1.14 el resumen programático de todo el Evangelio. Para él Jesús no anuncia una doctrina abstracta, sino la irrupción de Dios en la historia. ¿Se dan cuenta? Esto no es teoría, sino que el tiempo oportuno, el kairos, ¿viste? Y eso se tiene que ver en tu vida. Segundo, Bruno Maggioni. Maggioni subraya que el reino de Dios en Marcos es cercanía activa de Dios. La conversión no nace del miedo, sino de la alegría de que Dios se ha acercado. Qué lindo es. Es decir, la presencia de un Dios que te convierte y que vos te das cuenta de su amor. Giuseppe Barbaglio, este fue mi profesor en Italia, Giuseppe Barbaglio, destaca el carácter histórico y conflictivo del anuncio. Jesús proclama el reino en un mundo dominado por poderes políticos y religiosos, mostrando una alternativa divina. Entonces, Barbaglio insiste más en lo histórico y lo conflictivo del anuncio. No es fácil convertirse, ¿entienden? Así, ¿no? Bueno, ahora 3 exégetas franceses. Jean Delorme interpreta este texto como la puerta de entrada al Evangelio de Marcos, es decir, comenzamos con toda la propuesta, es decir, programático también, curaciones, conflictos, cruz, explica qué significa el reino se ha acercado. Otro autor, Etienne Trocmé, destaca el dinamismo misionero de Jesús. El anuncio en Galilea muestra que el Evangelio nace como movimiento público, no como religión cerrada, ¿viste? El cambio y la transformación pues tiene que ser la sociedad. Por eso yo me suelo reír, ¿verdad? Cuando dice eso político o periodista. Yo me voy a la iglesia para escuchar que se hable de Dios y me hablan de política. Porque no come ni sugar. Tiene que cambiar la política, tiene que cambiar la forma de vivir, tiene que dejar de robar, tiene que dejar de ser corrupto, apeando gusta y sugar. Yo me voy a la iglesia para escuchar a Dios. Ahora no se puede más venir porque los curas hablan de política. Veanla, famoso. ¿Pero por qué? Porque justamente no quieren cambiar. Y Xavier León de Four subraya que la conversión bíblica no es solo moral, sino existencial. Cambiar el corazón, la mirada y la relación con Dios. Mirada y relación con Dios. Y ahora algunas enseñanzas prácticas pastorales. El Evangelio empieza en tiempos difíciles. Esto también es interesante, como ya dijimos al comienzo. ¿Cuándo se te da algo positivo? ¿Cuándo? En el momento en que vos estás mal, ¿verdad? Yo vengo y te traigo la noticia. Vos estabas mal porque tenía miedo que Paraguay iba a perder. Ahora te traigo la noticia y te digo, ¡Paraguay ganó! Te libera, ¿verdad? Sí. Parece que solamente en los momentos críticos, como dice acá, en los tiempos difíciles, aflora todo lo que es justamente nuestro Dios. Todos los casos que hay en Venezuela y cómo piensan. Claro. Perdón, Así mismo. Así crítico es donde aflora el Evangelio. Claro, y ese es el aspecto, contexto que vimos antropológico. O sea que el hombre muchas veces comienza a mirar hacia arriba, hacia Dios, en el momento crítico. Movimiento, ahí está, movimiento de dificultad. Por eso dice, el Evangelio empieza en tiempos difíciles. Es un camino antropológico. Segundo, Dios comienza desde la periferia, ya dijimos ya. ¿De dónde? Galilea. No desde el poder, sino que desde Galilea. Tercero, la conversión es urgente. Si queremos cambiar, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ñandé la ñagambiana, ñandé. Porque nosotros pues miramos mucho hacia afuera y queremos que todo lo demás cambien. Y nosotros, a monte más. La conversión está en aceitar al otro como él. Así mismo, por eso cambiar mentalidad, conducta, relaciones, prioridad y corazón. Creer es confiar en una buena noticia. La fe cristiana no comienza con miedo, sino con una noticia alegre. Dios se ha acercado. Y por último, el reino de Dios exige compromiso histórico. Ahí está, compromiso histórico. No es un compromiso que queda en el aire, no, se tiene que ver. Vos sos cristiano, este es tu tiempo. Mirá que nosotros, este es nuestro tiempo también. Yo siempre le digo a la gente eso. ¿Qué vamos a dejar nosotros como herencia a los que vendrán después de nosotros? ¿Entienden? Nosotros. Bueno, eso hay que ver. El reino de Dios exige compromiso histórico. Donde hay injusticia, corrupción, violencia, indiferencia y pobreza, el anuncio llama a vivir verdad, justicia y misericordia. Y síntesis final, Marcos 1:14-15 enseña que en Jesús ha llegado el momento decisivo de Dios. El reino está cerca y el hombre debe responder con conversión y con fe. Ahí está. Jesús lo que trae entonces es la buena noticia. Y bueno, así es que concluimos este mes
La próxima ya comenzamos con otro tema, el mes de julio, ¿verdad? Ya le vamos a pasar ahí enseguida todos los materiales del mes de julio, ¿está? Entonces así comenzamos ya con otro tema. Y por ahora concluimos y nos despedimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y que siga Paraguay venciendo, ¿eh? Gracias, ahora ya nos queda Francia, fuerza. No más. Hay que eliminarla, sí, no más, ese ya es más fácil. Bueno, que Dios les bendiga. Sigan su predicción de padre. Exactamente. No, yo siempre les digo, y ustedes no saben ni nada. Bueno, ya ganamos ya. Les dije, ayer le prometí en la misa a la gente. Que iba buena. Bueno, gente, felicidades a todos ustedes también si son paraguayos. Listo, chao. Si hay algún alemán, Dice ahí alemán. lo siento.